principales para que nos usen, que son el anabolismo y el catabolismo, Ok, que sirven para la absorción y ¿cómo se llama? La descomposición de los nutrientes, para la absorción de los nutrientes. ok, gracias. Génesis, dime también, ¿qué pudiste entender en la clase anterior con respecto al tema de la nutrición? Que debemos de llevar una buena alimentación para que el sistema digestivo funcione correctamente. Ok, gracias, correcto. Vamos a ver el tema que nos toca en esta clase. Disculpen que apague la cámara, lo que pasa es que colapsa el Zoom cuando tengo la cámara y comparto pantalla. Me avisan o si pueden visualizar la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Génesis, ¿puedes ver la pantalla? Sí. Ok. Como ya pueden ver en el texto, el tema de esta clase es el ADN como base de la vida. En la actualidad sabemos que el ADN es la molécula portadora de la información genética, pero esto es un conocimiento muy reciente en la historia de de la ciencia. Recientemente se descubrió a partir del siglo XX para adelante que el ADN es la información genética que compartimos al momento de la creación de la vida con otro ser humano o otros tipos de especies. La molécula del ADN fue aislada por primera vez por Frederick Mitchell en el año 1869, al encontrarse únicamente en los núcleos de las células. A esta sustancia se le llamó nucleína. Poco después se descubrió que la nucleína era una molécula ácida, por lo que se pasó a llamarse ácido nucleico. Más tarde se denominó ácido desoxirribonucleico o abreviado ADN, para diferenciarlo del ácido ribonucleico, el ARN. En el año de proteínas ácidas a él, siendo capaz de determinar los nucleitos que lo conformaban. Estudios posteriores trataron de diferenciar si la información genética se encontraba en las proteínas asociadas al ADN o en el ADN en sí. En principio, se supuso que las proteínas serían las encargadas de transmitir la información, ya que eran más complejas, mientras que el ADN, al poseer solo cuatro nucleitos, sería demasiado simple para cumplir con esta función. Con lo hablado ahorita, Amanda, dime, ¿qué pudiste entender con respecto al ADN? Que lo descubrió un señor que se llama Frederick Milcher y que tenía de nombre principal la nucleína, pero después de darse cuenta de que era un ácido y todo lo demás, le pusieron un ácido desoxirribonucleico. Ok, Génesis, dime también, ¿qué pudiste entender con respecto a lo hablado hasta ahorita? El ADN en sí es muy importante ya que es la que nos porta la información genética. Correcto. Melanie, dime, ¿qué pudiste entender con respecto a lo hablado en esta clase hasta ahorita? Melanie, Licenciada, disculpe, es que yo recién pude ingresar. ya, a ver, mira, hemos hablado del ADN como base en la vida. Resumiendo la información, el ADN es una parte importante del ser humano porque es la que se encarga de transmitir la información hereditaria al otro ser humano que se está creando o otro tipo de ser vivo, como en las plantas o como en los animales. Dentro de lo que sí se habló es del ADN y la ARN.
y de cómo ha ido pues su proceso. Ahora, Amanda, léeme el siguiente párrafo de aquí. Sin embargo, diversos experimentos realizados a principios del siglo XX demostraron que el ADN, que, que es el ADN la molécula portadora de la información genética hereditaria. Correcto, Uno de los experimentos más destacados en este punto fue Frederick Griffith, quien inyectó diferentes cepas de bacterias en ratones. La cepa S era dañina y mataba al ratón, mientras que la cepa R no era virulenta y no mataba al ratón. Griffith comprobó que al calentar la cepa S, esta dejaba de ser dañina y no mataba al ratón. Sin embargo, al mezclar la cepa S calentada no dañina con la cepa R no dañina, el ratón sí moría. Griffith comprobó que esto ocurría porque había una transferencia del ADN de las bacterias de la cepa R a la S, perdón. De esta forma quedó demostrado que el ADN es el portador de la información genética. correcto. Como lo indica el texto, aquí hay una gráfica en cómo están los procesos. En las bacterias virulentas vivas provoca la muerte. En las bacterias virulentas no vivas, uno puede estar a salvo. Igualmente, cuando las bacterias ya fueron, por decirlo así, pausadas, tampoco provoca la muerte. Pero en el caso de que no estén muertas y hayan sido calentadas, como lo dice el texto, que la cepa S complementó a la R y en sí volvió a ser una cepa dañina y le provocó la muerte a los sujetos de experimento. Hablemos de la introducción genética molecular. Melanie, por favor, léeme el siguiente párrafo. A ver, la información del ADN está codificada en la secuencia de sus bases nitrogenadas. Esta información fluye y se transmite en dos sentidos diferentes. Ya. Génesis, léeme este párrafo de aquí. A partir del ADN se obtienen nuevas moléculas de ADN. Por replicación, este proceso tiene lugar durante la etapa S del ciclo celular y permite la transmisión de la información de célula a célula mediante la mitosis y de individuo a individuo por medio de la reproducción. Correcto. Amanda, el siguiente párrafo, por favor, léelo. Por transcripción se obtienen moléculas de ARNM que contienen información del ADN mediante la traducción del ARNM. Esta información determina la síntesis de las proteínas. Correcto. Como pueden percatarse, tenemos lo que es la replicación y la transcripción, los cuales son dos procesos que se basan en el ADN, tomando el ADN para hacer una replicación o una transcripción. En sí, la replicación es hacer una copia del ADN y la transcripción es una modificación. Por ejemplo, ustedes han visto la noticia en la cual se ha creado en la historia de la humanidad la primera réplica de un lobo de la era antigua que actualmente está siendo criado y piensan crear otros tipos de animales prehistóricos. Este experimento que ellos hicieron fue basado en este tipo de función. Cogieron al ADN de un lobo normal de la actualidad y lo transcribieron modificando su ADN para que llegue y se parezca al lobo de la prehistoria. Este flujo de información
constituye el dogma central de la biología molecular. Fue publicado en 1970 por Francis Crick y ha sido la base de los grandes avances en el conocimiento de la genética molecular que se ha realizado desde entonces. Este dogma central ha sido ampliado posteriormente con dos puntos diferentes o referentes a los virus. Amanda, por favor, el siguiente párrafo léelo. La transcripción inversa. Algunos virus llamados retrovirus pueden sintetizar ADN a partir del ARN vírico mediante la enzima transcriptasa inversa. Este es el caso de los virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Correcto, como pueden ver, el VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico, haciéndolo muy difícil de curar en la actualidad. Por eso es que se están intentando eh, inventar algún tipo de cura, aunque actualmente hay tratamientos, pero en sí no son una solución con respecto a esta enfermedad. La replicación del ARN virílico que llevan a cabo las enzimas replicadas. En esta unidad se tratará únicamente el flujo de información que procede del ADN en las células eucariotas y procariotas. El siguiente esquema muestra de manera general la replicación, la transcripción y la traducción en una célula eucariota. Como pueden ver, este es el esquema. Tenemos las bases nitrogenadas, citosina, o, adenina, las bases del ARN, entre otras. Melanie, por favor, lee este párrafo completo. Flujo de información a partir del ADN en la célula eucariota. Dentro del núcleo celular se produce la replicación del ADN y la transcripción para obtener moléculas de ARNM a partir del ADN. La traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Una vez sintetizadas, las proteínas inician su actividad dentro de la célula. La replicación, la transcripción y la traducción están controladas por un conjunto de enzimas muy específicas que llevan a cabo una función extraordinariamente precisa. Ahora veremos los mecanismos que hacen posible este flujo de información. Como pueden ver en la gráfica de abajo, están los procesos, el cual indica la información. El ADN se transcribe al ARN y en la traducción se convierte en proteína. Y de la misma manera, el ARN tiene una transcripción inversa en el cual se convierte en ADN y de la misma manera ese es el proceso. La replicación del ADN es el siguiente tema. Mediante la replicación se obtienen dos copias idénticas a partir de una doble cadena inicial del ADN. Amanda, por favor, lee el texto indicado. Francis Crick y James Watson, al mismo tiempo que dedujeron la estructura del ADN, propusieron un mecanismo para la replicación de esta molécula, teniendo en cuenta la importancia de la conservación de la secuencia de bases original. Considerando posible que las cadenas de doble hélice se separasen y cada uno sirviese de molde para la síntesis de otra complementaria. De este modo se obtendrían dos dobles hélices, cada una con una cadena vieja o parental y otra cadena nueva o hija.
Los trabajos experimentales posteriores confirmaron esta hipótesis denominada semiconservativa. Correcto, aquí está la gráfica explicando cómo se hacía la replicación de las cadenas retrasadas más las cadenas adelantadas y cómo es su proceso para convertirse en ARN. La replicación del ADN tiene lugar mediante una reacción de síntesis, el cual se denomina como DNMP o DNTP, entre DNMP igualmente a partir de uno o diversos números de, del ADN de la cadena de información se produce la incorporación que es el ADN trifosfato. De esta unión se desprende pirofosfato inorgánico, que es el PP, y se obtiene una cadena con una desoxirribonucleotado más incorporado al fragmento inicial, que es el N más 1. Como pueden ver en la gráfica, están las abreviaciones de los nombres del uracilio, de la timinanina, del citosina, del urina, de la adina, entre otras. La reacción de unión de los nucleitos es reversible, pero se ve favorecida en el sentido de la síntesis, ya que el PPI es rápidamente degradado. Eso es con respecto al tema de hoy que hemos hablado en la clase. Por favor, díganme si han entendido, tienen alguna duda. ¿Todo comprendido? Melanie, ¿todo comprendido? Este, no entendí lo de el tema, el segundo tema. La introducción a la genética molecular. Ajá. Ya, la introducción es la información base para que entendamos qué es la genética molecular. Como lo dice en el texto, la información del ADN está codificada en la secuencia de sus bases nitrogenadas. Esta información fluye y se transmite en dos sentidos, que es la replicación y la transcripción. En la replicación tenemos que se obtienen nuevas moléculas del ADN, por mismo dicho, replicación. Este proceso tiene lugar durante la etapa S del ciclo celular y permite la transmisión de la información de la célula a célula mediante la mitosis y de individuo a individuo por medio de la reproducción. Por otra parte, la transcripción tienen moléculas del ARN mensajero que contiene información del ADN mediante la traducción del ARN mensajero. Esta información determina la síntesis de las proteínas. En este flujo de información constituye el dogma central de la biología molecular. Obviamente, lo que ya hemos dicho antes, fue publicado en el año 1970 por Francis Crick y ha sido la base de los grandes avances del conocimiento de la genética molecular que se han realizado desde entonces. Este dogma central ha sido ampliado posteriormente con dos puntos referentes a los virus, el cual es la transcripción inversa, que en sí es algunos virus llamados retrovirus que pueden sintetizar ADN a partir del ARN virílico mediante la enzima transcriptasa inversa, en este caso del virus de la inmunodeficiencia humana VIH. VIH. En sí, el VIH es una enfermedad que es un retrovirus, el cual ataca el sistema inmune, ¿ya? El cual actualmente no tiene cura, hay tratamientos, pero porque es muy complejo, eh, es, es muy compleja curar el VIH porque tienen que aislarlo para que no ataque al sistema inmune y lo debilite. Y la replicación del ARN virílico que lleva a cabo las enzimas replicasas. En esta unidad, bueno, aquí dice en esta unidad se tratará únicamente del flujo de información que procede del ADN en las células eucariotas y procariotas. ¿Hasta ahí sí entendiste, Melanie? Sí, sí, sí.
Ya, en sí lo otro es el flujo de información a partir del ADN en la célula eucariota, o sea, cómo se pasa la información a partir del ADN en estas células. Dentro de la célula del núcleo celular se produce la replicación del ADN, o sea que dentro de la célula se reproduce la replicación del ADN y la transcripción para obtener moléculas de ARN mensajero a partir del ADN. La traducción tiene lugar en las ribosomas de citoplasma. Una vez sintetizadas, las proteínas inician su actividad dentro de la célula. Y por último, la replicación, la transcripción y la traducción están controladas por un conjunto de enzimas muy específicas que llevan a cabo una función extraordinariamente precisa. Y aquí podemos ver la gráfica cómo nos indica cuál es el proceso. El ADN se pasa por un proceso de transcripción, una vez pasa después a la traducción que se convierte en proteína. Y de igual manera, el ARN pasa por un proceso de transcripción inversa convirtiéndose en ADN. Eso es con respecto al segundo tema que vimos hoy. ¿Está claro, Melanie, o todavía tienes alguna duda? No, sí, 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 ya lo vi, gracias. Ya, Génesis, ¿tienes alguna duda con respecto al tema? No. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Esos serían los temas hablados hoy. Ya pueden ver la actividad en la plataforma. Me indican si les sale. Sí, sí sale, pues. Si la pueden visualizar en sus plataformas. Sí, bro. Ok. También tienen, ya saben, una segunda actividad. La primera es para que la hagan en clase y la segunda es para que la hagan en casa. También tienen el libro de la clase subido en la plataforma para que puedan visualizar. Si tienen alguna duda, pueden consultar directamente al libro, que ya está subido a la plataforma. Entonces, si no tienen alguna duda, podemos dar por concluido el tema de hoy día y pueden realizar la actividad en clase, en la cual tienen tiempo de entrega hasta hoy, 10 de la noche. No se olviden que deben de subir en formato PDF o si pueden una foto, pero bien tomada, que se vea legible. Y por también consiguiente, no se olviden de subir la siguiente tarea, pues la tarea en casa, porque algunos se han olvidado y solo han subido una. Es importante que suban las dos para poder calificar dentro del plazo ya mencionado anteriormente. Como me indican que no tienen alguna duda, podemos dar por concluida esta clase.